Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.9, que es desigualdad cuadrática a x cuadrado más bx más c, pero ahora esa f de x menor o igual que 0, siempre con a mayor que 0. Vale. Para empezar, nos pide que determinemos los valores de x que satisfacen en cada caso la desigualdad. Estos tres problemas son los mismos que ya hemos visto en la 3.7 y en la 3.8. Entonces, solo que ahora cambia algo. En las clases anteriores aquí decía mayor o igual que 0. En esta clase dice menor o igual que 0. Entonces eso es muy diferente. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Que para resolver una desigualdad de la forma x cuadrado más bx más c menor o igual que 0 y con a mayor que 0 significa encontrar todos los valores de x para los cuales esa f de x sea menor o igual que 0, que sea verdadera. Y se denota por f de x esa función, ¿verdad? Entonces nos interesa f de x menor o igual que 0. Significa gráficamente encontrar todos los valores de x para los cuales la parábola de f corta o se encuentra debajo del eje x. ¿Estamos? En el tema anterior me interesaba donde f cortaba o se encontraba por arriba. Pero desde el momento en que acá es menor o igual que 0 me interesa donde f corta y se encuentra por debajo del eje x. Entonces para ello siempre vamos a encontrar las intersecciones de la gráfica de la función con el eje x. Ahora bien, pueden haber tres casos. Que si la gráfica de f corta al eje x en dos puntos, x1, 0 y x2, 0, entonces con x1 menor que x2, entonces f de x va a ser menor o igual que 0, se va a cumplir para los x mayores o iguales que el primer punto que encontramos y menores o iguales que el segundo punto de corte. Y si lo queremos utilizar en intervalos, voy a escribir todo x que pertenece al intervalo cerrado que va desde el x1 hasta el x2. Ese es el primer caso. El segundo caso, ¿cuál es? Que si la gráfica de f corta el eje x únicamente en el vértice h, 0, entonces f de x va a ser menor o igual que 0, se cumple solo para ese x igual a h. Y si la gráfica de f no corta al eje x, entonces ese f de x menor o igual que 0 no va a tener solución. ¿Estamos? Y en las desigualdades de la forma x cuadrado más bx más c menor que 0, no debe incluirse los puntos donde f de x es igual a 0. Por ejemplo, para el numeral 2, que es el que vamos a resolver, ¿verdad? F de x menor que 0 no tiene solución. Dicho lo anterior, entonces vamos a resolver el primer problema. Me interesa x cuadrado más 2x menos 3 menor o igual que 0. Vaya, vamos a resolverlo de manera similar a lo anterior. Voy a igualar esto a 0. Ahora esto lo voy a factorizar. X más y en el otro más por menos es menos. Igual a 0. Dos números que multiplicados me den 3 y restados me den 2. Ya sabemos que es 3 y 1. Entonces mi respuesta sería que x más 3 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Entonces me interesa. Mi primer valor sería, como el 3 está positivo, entonces lo paso a negativo. Sería mi x sub 1. O mi x sub 2 sería, como el menos 1 está negativo, al pasarlo al otro lado pasa positivo. Me interesa, recordemos, menores o iguales que 0. Si nosotros nos basamos por la gráfica, que igual usted la puede realizar en GeoGebra, esta es la gráfica, me interesa menor o igual que 0. En menos 3 se hace 0 y en 1 se hace 0. Ahora me interesa lo que está por debajo. ¿Estamos? Que sea 0 o menor que 0, es decir, sea negativo. Entonces, si vemos, lo único que está por debajo es esta parte azul que nosotros vemos acá, que se encuentra comprendido entre menos 3 y 1. Entonces, para este caso, para el caso donde f de x sea menor o igual que 0, el intervalo, la solución siempre va a ser todos los x que pertenezcan al intervalo cerrado que va desde menos, bueno, lo voy a dejar así, desde x1 hasta x2. Entonces, para nuestra respuesta sería todos los x que pertenecen al intervalo cerrado que va desde menos 3 a 1. Ahora bien, ¿por qué va cerrado el corchete?
Este corchete, recordemos que siempre va a ir cerrado cuando acá se tenga el menor o igual. Si aquí solo estuviese así menor, entonces eso significaría que estos dos corchetes irían abiertos. Pero desde el momento en que nosotros tenemos esa otra rayita ahí abajo, significa que el corchete va cerrado para los dos puntos que nosotros encontramos, porque esa gráfica corta el eje X en dos puntos. Ahora bien, para nuestro segundo ejemplo, igual lo resolvimos en la clase anterior, es un trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a expresar así como el producto de factores. Ya sabemos que sería 3 por 3, 9, menos 3 es menos 6. Y eso equivale a tener x menos 3 al cuadrado. Lo vamos a igualar a 0. Y ya sabemos que extraemos raíz a ambos lados y al final queda x menos 3 es igual a 0. Y nos queda un solo valor. Vale. Lo explico de manera rápida porque ya lo vimos en la 3.8. Cuando eso sucede, veamos bien lo siguiente. Como aquí dice x menores o iguales que 0. Desde el momento en que está iguales y este solo corta el eje X en un solo punto, como podemos ver aquí en la gráfica, ¿verdad? Solo lo corta en 3. Entonces nuestra única respuesta para este problema es que f de x, vale, cuando f de x sea menor o igual que 0, nuestra respuesta va a ser que x es igual a h. ¿Estamos? Entonces, para nuestro caso, nuestra respuesta va a ser que la única solución es que x es igual a 3. ¿Estamos? Recordemos, solo va a suceder cuando la gráfica corte al eje X en un solo punto y siempre y cuando aquí vaya el igual. Si aquí no estuviese la rayita del igual, aunque yo encuentre el punto, mi respuesta sería que no tiene solución. Así como vamos a ver en este ejercicio de ahorita. Vale. Recordemos que este es un trinomio cuadrado. Bueno, acá yo tendría que complementar cuadrado. Este ejercicio es el mismo que hicimos en la 3.8, que es este, donde la gráfica nos indicaba que el vértice se encontraba por arriba del eje X, es decir, que aquí no existe el menor que 0. Si nosotros vemos, toda la gráfica es arriba de 0. No hay ninguna parte de la gráfica que esté por debajo del 0 o que corte al eje X. Entonces, para este caso, recordemos, hagamos una recapitulación, ¿verdad? Se complementa cuadrado. Ya sabemos esta parte, complementamos cuadrado y al final llegamos a que esto es igual a x más 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado más 1. Entonces ya sabemos que acá el vértice es el punto 1,1. Vale. Cuando el vértice queda en el punto 1,1, ya sabemos entonces que nuestra gráfica queda arriba del eje X. Estamos acá. Entonces, si eso sucede o desde ese momento en particular, ya recapitulamos que no existe un valor X menor que 0. Y aquí ya habíamos concluido, ¿verdad? En la clase anterior ya habíamos concluido esto. Que f de x siempre va a ser mayor que 0 para todo número real x. Es decir, que la gráfica queda totalmente arriba del eje X. Por lo tanto, acá nuestra respuesta sería que f de x igual a x cuadrado menos 2x más 2 menor que 0. En este caso yo lo dejo como no tiene solución. ¿Estamos? Cuando eso sucede, esa va a ser nuestra respuesta, porque no queda ningún segmento por debajo del eje X. Vaya, para este caso sí tenía solución, ¿verdad? Porque ya sabemos que la gráfica corta al eje X en un puntito por acá. ¿Estamos? Entonces, ahí sí hay solución. O de igual manera, ¿verdad? Para este otro ejemplo, si nosotros hacemos el plano cartesiano, ¿verdad? Para ese otro ejemplo, la gráfica cortaba al eje X en dos puntos, ¿verdad? Y ahí sí existe un segmento que queda por debajo del eje X. Aquí solo existía un punto y aquí no existe ningún punto. Entonces esas son las tres diferencias que nosotros podemos encontrar
en este tipo de problemas. Entonces, en los que ustedes van a hacer, les recomiendo, ¿verdad?, que grafiquen estos en GeoGebra. Y luego, obviamente, si les queda así de esta manera, hay que encontrar dos puntos. ¿Estamos? Si les queda, por ejemplo, de esta manera, donde solo se corta un punto, cualquiera de estas gráficas, entonces hay que encontrar ese punto. Y siempre y cuando exista aquí el menor o igual que 0, ese punto va a ser nuestra respuesta. Y ya sabemos que si obviamente nos queda por encima del eje X, nuestra respuesta va a ser que no tiene solución. Eso sería todo.